para que aprendiendo tu palabra te podamos amar por encima de todas las cosas. Y todo lo que aprendamos hoy lo pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, el tema es el 3 de la segunda parte ya, ¿no? Un pueblo bajo la alianza se llama el tema, ¿sí? Estos son los apartados que vamos a escuchar hoy. La salida del pueblo, la conquista de la tierra y la pérdida de la tierra. Después de caminar 40 años, todo el pueblo vislumbraron la tierra prometida, Moisés. En eso lo sorprende la muerte, ¿no? A Moisés. Ya saben ustedes que los patriarcas no mueren, sino que se duermen en el Señor. Entonces Moisés se durmió en el Señor y le tomó el relevo Josué. Josué va a conquistar esta tierra. Esta tierra que si bien se las dio Dios al pueblo de Israel, se las regaló Dios al pueblo de Israel, uno, no les dio papeles, no les dio escrituras, pues. Dos, cuando ellos llegaron a esa tierra, ya había ahí otras tribus. Había muchísimas tribus, pero sobre todas esas tribus había los jebuseos, los histitas, los jabuseos, los ebionitas, los amalecitas. Dentro de todas esas tribus, que había muchísimas tribus, había tres que sobresalían: los fenicios, los filisteos y los cananeos. Los fenicios eran gente muy intelectual. Los filisteos eran de guerra. Los cananeos eran muy religiosos. Con cada uno de ellos trabaron batalla en su propio campo. Por decir, con los fenicios tuvieron que conquistarlos intelectualmente hablando. Entonces les mandó a Salomón, y Salomón era un sabio indiscutible. Ahorita vamos a hablar más explayadamente de él. Y con la inteligencia de Salomón vencieron a los fenicios. Los filisteos eran hombres de guerra. Esos no sabían de diálogo ni de convenios. No, esos amigos era pelear y pelear. O sea, con ellos, a estos los venció un chaparrito, David, venciendo a Goliat, ¿verdad? Con ellos. Y los cananeos, pues, estos cananeos tenían dioses de todos colores y sabores. El dios principal de los cananeos era la serpiente. Por eso, en el libro del Génesis, aparece la serpiente como símbolo del mal. O sea, aparece la serpiente como cananea, queriendo tentar a los hijos de Yahvé, a los hijos de Dios, y haciéndolos caer. De tal manera que aquí trabaron un combate que duró muchísimos siglos, muchísimos años. Muchas veces el pueblo de Israel coqueteó con los dioses cananeos. Es más, sucumbió bajo los dioses cananeos, que eran conocidos con el nombre de Baal, así se les conocía.
Allá en Dolores había un niño que lo bautizaron así, le pusieron Baal, porque es un nombre bíblico. Pero es un dios pagano, o sea, pero así le pusieron. Es que la mamá abrió la Biblia y dijo, Baal, pues vamos a ponerle Baal, y así le pusieron. Es un dios de los cananeos, ¿no? Constantemente, el mismo Salomón va a caer aquí en esta tentación de ofrecerle sacrificios a los dioses cananeos. Pero de todos modos fueron vencidos, fueron vencidos en el plano religioso también. Entonces consideraron ya a Dios, lo empezaron a llamar el Shaddai. El Shaddai es un nombre hebreo que significa el Dios que está por encima de todos los dioses. O sea, llegaron a un acuerdo. Sí hay dioses, sí hay otros dioses, pero el de nosotros es el Shaddai, el Dios que está por encima de todos los demás dioses. Como en nuestra cultura, en nuestra filosofía mexicana, ¿no? En nuestra filosofía mexicana, en los mexicas, había muchos dioses. El Tlaloc, muchísimos dioses. Pero el mero chacaloso de todos, pues era Huitzilopochtli, ese ponía orden, ese era el mero bueno, el Dios por quien se vive, ¿no? Ese era el Huitzilopochtli. Muy bien, hasta aquí vamos bien. De esta parte de la conquista de la tierra hasta esta pérdida de la tierra, hay un abismo, hay un buen montón de años que se dividen de la siguiente manera. Existe el libro de Josué, y luego viene el libro de los jueces, y luego viene el libro de Samuel, y luego vienen los libros de los reyes, y llega hasta aquí. Entre la conquista y la pérdida existen 6 libros. El libro de Josué, el libro de los jueces, 2 libros de Samuel y 2 libros de los reyes. En muchas partes a los libros de Samuel no se les conoce con el libro de Samuel, se les conoce como los libros del reino, y entonces se convierten en 4 libros del reino. Primero, segundo, tercero y cuarto libros del reino, desde aquí hasta acá. 2 de Samuel y 2 de los reyes, pero les cambian el nombre y les ponen libros del reino, entonces se hacen 4 libros. Es literatura ya quedadita, ya pasada, pero todavía mucha gente así los nombra cuando citan estos libros. Yo me he encontrado varias citas así, de esa manera. Entonces, el libro de Josué nos habla de cómo conquistaron la tierra. Una vez que conquistaron la tierra, empezó a existir entre ellos un círculo vicioso, que era, ya les había explicado yo esto, pero lo vuelvo a repetir. Caen en pecado, luego viene un castigo, luego viene el arrepentimiento, y luego la libertad. Casi siempre el castigo, casi siempre es la esclavitud. O sea, ellos pecan y casi siempre pecan entregándose a otros dioses, ¿no? O sea, siéndole infiel al Dios que se les había revelado. Recuerden que la alianza es bien fácil, eso no se les debe de olvidar a ustedes. ¿Cómo era la alianza? Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Así se acabó. Es un matrimonio. Cuando usted se casó por la iglesia, le tuvo que decir a su viejo, yo te acepto a ti. Así como te apestan las patas y todo, o sea, yo te acepto a ti. Y él les dijo a usted, yo también te acepto a ti. Así parecía la chimoltrufia y cómo estás. O sea. Entonces, entre Dios y el pueblo también es una boda. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. La fidelidad de Dios está incuestionada. Dios siempre fue fiel al pacto, a la alianza. El pueblo no, el pueblo coqueteaba, a veces sí y a veces no. Y entonces, cuando caía en ese pecado,
venía el castigo. Eran invadidos por otros pueblos. Se arrepentían de este pecado, volvían a la fidelidad y entonces Dios los liberaba. Quedaban libres de todo pecado. Pero volvía a ocurrir lo mismo. Una vez en libertad, volvían a caer en pecado, volvía el castigo, el arrepentimiento y la libertad. Se conocen de 6 jueces mayores. Esta es la vida de los jueces. Hay 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Hasta que termina con el último de los jueces, que es este, ¿no? Samuel. Así nomás una embarradita de lo que es Samuel, de cómo vino Samuel a parar allí. Elcaná era un hombre que tenía 2 esposas. Una era Ana y la otra se llamaba Fanuel. Fanuel tenía muchos hijos, era muy fértil. Cada año tenía un hijo, es más. Cada vuelta de año tenía un hijo. Y Ana no tenía hijos, no podía tener hijos. Un día entró a donde tenían la tienda de campaña, al lugar de culto, donde estaba Elí. Y entonces se puso a hacer oración delante del arca de la alianza. Y le pidió un niño. Pero estuvo desde la mañana hasta la caída del sol, sin almorzar, sin comer, sin cenar. Cuando llegó Elí, estaba mareada Ana y se movía, y entonces dijo Elí, esta está borracha. Y él le dijo, no andes entrando borracha aquí. Dijo, no estoy borracha, ni sabes lo que vine a pedir, tengo todo el día aquí. Y entonces Elí le dijo, que el Señor te conceda lo que le acabas de pedir. Y a la vuelta del año tuvo a su hijo, a quien le puso Samuel, que significa el Señor me lo dio, ¿no? O al Señor se lo pedí. O también puede significar el Señor me vio con ternura y me regaló un hijo. Esa está más padre, ¿no? Me regaló un hijo. Ella, Ana, le había prometido al Señor que si le daba un hijo, ella se lo iba a devolver. Se lo iba a devolver al templo para que él se hiciera sacerdote, para que él se hiciera un servidor de Dios. Y así fue. Acabándolo de criar, se lo devolvió al profeta Elí. Es muy significativo un pasaje del libro de Samuel cuando Dios se pone en contacto con él, ¿no? Que le habla Samuel, Samuel. Y va él con Elí y le dice, ¿me estás hablando? No. A la segunda vez le dice Elí, es una revelación que el Señor le está haciendo. Cuando escuches tu nombre, di, aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Y entonces se hizo Samuel de los miembros del Señor, se hizo el último juez de Israel. Allí nace con Samuel, con el último de los moicanos, el último de los jueces, allí nace lo que se conoce como la monarquía. Con sus principales exponentes, ¿no? Saúl, David, Salomón. Si voy muy recio me dicen, Entonces, el pueblo, las tribus, no se olviden que son 12 tribus, Eso tienen que tenerlo también bien claro. Las tribus no estaban realmente unidas, estaban separadas, cada tribu jalaba para su lado. Entonces los principales de estas tribus fueron a ver a este amigo que era el mero bueno y le dijeron, Samuel, queremos un rey. ¿Por qué querían un rey? Porque los demás pueblos también tenían sus reyes y entonces los tratos entre reyes hacían menos escabrosa, menos burocrática la relación entre los pueblos. Entre ellos se arreglaban los reyes y ya después todos los súbditos pues acogían lo que había decidido el rey. Samuel les hace saber que los reyes son muy abusivos. Samuel les dice, ¿para qué quieren un rey si ya tienen a Dios como rey? Nosotros queremos un rey. Miren, ese rey les va a poner impuestos,
va a abusar de sus hijos, de sus hijas, los va a esclavizar. Pues de todos modos, nosotros queremos rey. Estaban como Tizoc en la película, ¿no? Yo quiero a la niña María, o sea, ¿sí? Pero mira, no es de tu clase, yo quiero a la niña María. Y él quería a la niña María. Y así estos les dijeron 1000 veces que un rey les iba a causar mal, y ellos querían un rey. Pues bueno, fue y le dijo Samuel a Dios, y Dios eligió a Saúl como el primer rey del pueblo de Israel. Pero Saúl, en una ocasión en que fue a conquistar a los jebuseos, Dios le dijo que exterminara todo el pueblo, que matara a niños, mujeres, hombres, ancianos, viejitos, perros callejeros, todo, burros, caballos, vacas, borregos. No quería que dejara a nadie, a ninguno. Y fue Saúl, porque Saúl era guerrero, Saúl era militar de carrera. Entonces Saúl fue ahí con los jebuseos y no mató, por ejemplo, a todas las mujeres no las mató, dejó a las mujeres más bonitas, a las más jovencitas. A los animales dejó las vacas más gorditas, a las vacas flacas las mató, pero dejó lo mejor del ganado, lo mejor de los hombres más fornidos, los más trabajadores, los dejó, no los mató. Y entonces Dios le dijo a Samuel, ve y dile a Saúl que me arrepiento de haberlo elegido como rey, porque si a alguien he elegido yo, su primera cualidad es que tiene que ser obediente. Esta es la cualidad, esa es la cualidad que más le gusta a Dios, que sean obedientes. Y entonces fue Samuel con Saúl y le dijo, dice Dios que por qué no sacrificaste todo el pueblo que él te dijo. No, sí, dijo, sí lo sacrificamos. Y entonces empezaron a balar las vacas y los borregos. Le dijo, ¿y eso que yo oigo qué es? Ah, no, es que dejamos lo mejorcito para ofrecérselo a Dios porque él se merece lo mejor. No, eso no te dijeron. Te dijeron que acabaras con todo. Y por eso vas a dejar de ser rey. Este Saúl no era una perita en dulce. Dios, todavía con vida a Saúl, le dice a Samuel, ve ahora a la casa de Jesé, así se llamaba el papá de David. Por eso ustedes tienen que oír algún día del tronco de Jesé. Voy a traer un renuevo, ¿no? Ve Samuel y unge a uno de los hijos de Jesé. Jesé tenía 7 hijos. Y entonces se encontró con el primero, un grandote, altote, y dijo Samuel, este es. Y le dijo Dios, no, ese no es. Y así desfilaron todos los 6 hijos, hasta que le dijo Samuel, pues ya pasaron todos los hijos, ¿cuál es? Pregúntale que si tiene otro hijo. Y le preguntó a Jesé, ¿tienes otro hijo? Sí, el pastor, el más chiquito, David. ¿Y dónde está? Anda en el campo pastando. Ah, pues no vamos a comer hasta que no regrese él, porque a ese es al que voy a ungir. A Samuel se le hacía así, miren, porque si se daba cuenta Saúl que fue a ungir a David, lo iba a matar. Y Samuel le decía a Dios, oye, nomás que no se va a dar cuenta porque si no me va a matar. Y lo ungieron a David a escondidas de Saúl. Ya desde entonces, hace 2 domingos, el día de Cristo Rey, en la primera lectura salió eso, que van las 12 tribus a hablar con David y le dicen, queremos que tú seas nuestro rey. Ya desde que vivía Saúl, tú gobernabas en nosotros. O sea, desde que estaba Saúl, tú ya eras nuestro rey, porque tú eres de nuestra sangre, tú eres de los nuestros, de los que están aquí con nosotros. Entonces tú vas a ser nuestro rey. Con Saúl, estas tribus estaban divididas. Cuando David llega al trono, estas tribus se unen. Y entonces ya es un solo país, ya no son 12 tribus, ya es el país de Israel. Ese es el nuevo país. Las 12 tribus se unen, se hacen una sola, que se llama Israel, con su capital, Jerusalén.
Esa es la capital de Israel. Cuando están unidas. A David le hace una promesa a Dios. A David le promete Dios que siempre existirá en el trono un heredero de su sangre. O sea, no se va a romper la descendencia de David hasta la llegada del Mesías. De hecho, el Mesías viene de la estirpe de David. ¿Y quién es de la estirpe de David? Pues José. O sea, Jesús tiene sangre real por su papá, por José, porque José viene de la descendencia de David. Y ahí encuentra él. No importa la promesa de la alianza con David, la promesa de que siempre va a quedar un hijo de él en el trono, siempre va a estar su sangre, no depende de si David se porta bien o si David se porta mal. O sea, Dios cuando elige a una persona, Dios cuando quiere a una persona, lo demás sale sobrando. O sea, las acciones de esa persona están por demás. Dios ya lo eligió. ¿Por qué lo eligió así? No, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, igual pasa con Jesús, ¿no? Jesús elige a sus 12 apóstoles. Pues los 12 eran unas fichitas, no eran cualquier cosita. O sea, los 12. ¿Por qué los eligió así? No, pues quién sabe, no se sabe, no se sabe. Todo eso es un misterio, ¿no? Es misterioso eso. Y entonces David va a cometer pecados gravísimos, que no se le van a tomar en cuenta por la elección que Dios ha hecho de él. David quiere construirle un templo a Dios. Le dice a Samuel, ¿no? A Natán, al profeta Natán, le dice: ¿te has dado cuenta de que yo vivo en un palacio de cedro, de mármol? Y Dios vive en una casita de campaña. A Dios lo tenían con una cobijita arriba así para que no le pegara el sol nada más. No, vamos a hacerle un templo digno. Pero Dios le dice a David que él no le va a construir ningún templo. La idea de los israelitas, fíjense, porque Dios no puede estar localizado en un lugar. Dios tiene que estar en todas partes. Dios tiene que ir allá, tiene que ir acá, tiene que ir con los musulmanes, tiene que ir un ratito allá con los budistas, hasta con los testigos de Jehová, un ratito también. Y después cambia la idea. Cambia la idea con el término kavod o kevoat, que significa gloria. Entonces, la gloria de Dios tiene que estar depositada en algún lugar. Y entonces empieza la construcción del templo. Pero ya me adelanté un poquito hacia adelante. Con David empieza la dinastía de la sangre real, ¿no? David tiene su hijo Salomón, que empieza a reinar. En una noche, en un sueño, Dios se le aparece a Salomón y le dice a Salomón: ¿qué necesitas para gobernar a este pueblo? En sueños, fíjense. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé para que gobiernes a este pueblo? Y entonces Salomón le dice: Lev Shomea. Lev Shomea significa, Lev es corazón. Shomea viene del verbo Shema, que significa escuchar. Entonces Salomón le dice: dame un corazón que sepa escuchar, un corazón que sepa oír las necesidades de mi pueblo, un corazón que sepa escuchar al más necesitado, al que pueda necesitarme más. Lev Shomea. Y entonces le dice Dios: porque no me pediste riquezas, te voy a dar riquezas. Porque no me pediste poder, te voy a dar poder. Porque no me pediste la vida de tus enemigos, la voy a poner en tus manos. Porque no me pediste tierra, te voy a dar tierra. Y empieza la época más esplendorosa del pueblo de Israel, con Salomón. Aunque Salomón
le cargó la mano al pueblo con impuestos, para construir las murallas de la ciudad, para construir el templo, que lo dejó bien bonito, pero todo eso era a base de cobrar. Cuando muere, bórrale, chino, cuando muere Salomón, entonces viene la crisis fundamental de todo el país de Israel. Los reinos se dividen, se truenan. Y entonces, esto que era una solidez, se divide en dos. Al norte, que es Israel, con su nuevo rey, que es Jeroboam, y al sur, Jerusalén, con su nuevo rey, que se llama Roboam. Este es hijo de Salomón y este otro no. Se dividen los reinos. Aquí arriba quedan 10 tribus. Y aquí abajo nada más 2 tribus. Aquí hay 19 reyes junto con este. Y acá también. Cada uno de estos, recuerden que el templo está aquí. Cada año estaban obligados todas las tribus a venir al templo para celebrar la Pascua. Imagínense usted la derrama económica que era allí. Nada más con la venta de enchiladas sacaban para mantenerse todo el día, todo el año. Este rey y los reyes que le siguieron dijeron: vamos a hacer un templo nosotros. Y hicieron un templo en un lugar que se llama Betel, en un montecito que se llama el Garizim. Y entonces, para la Pascua, ya no bajaban aquí a Jerusalén, se iban hacia Betel. Unos cuantos, porque la mayoría de los habitantes de las tribus sabían que este templo era pirata, que no era el original. De hecho, los sacerdotes que allí ejercían eran sacerdotes piratas, no eran sacerdotes originales. Recuerden ustedes, si no lo saben, ahorita se los digo, que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Pero no solamente de esta tribu. Dentro de esa tribu tenían que ser de la familia de Aarón. No solamente hacía falta ser de la tribu de Leví, no. Había que hacer falta también ser de la familia de Aarón. Y esos estaban acá en el sur. Y estos amigos, pues aquí pusieron puros sacerdotes piratas que no eran. Se consiguieron profetas piratas también que no eran profetas. Los de acá del sur iban a predicarles hasta acá, hasta el norte. Amós, Oseas. Iban y les decían: ustedes son piratotas, ustedes no existen, ese templo no debe de existir, ni los sacerdotes que hice leer. Y se enojaban y les decían: vete a predicar a tu tierra, profeta de mal agüero, ¿qué andas predicando acá? Iban y predicaban allá, que estaba mal eso que estaban haciendo. Les digo, sí se quedaba gente aquí, pero no era mucha. La mayoría bajaba a Jerusalén, al templo que construyó Salomón, porque sabían que este templo era el original, que los sacerdotes de ahí también eran originales, que los profetas de ahí también eran originales. Este reino del norte, Israel, con sus 10 tribus, fue destruido en el año 722 por los asirios, antes de Cristo.
No sin antes la advertencia de todos los profetas: conviértanse al Señor, recuperen la promesa de la alianza hecha por Moisés en el monte Sinaí, cuando ustedes se consagraron a su Dios y Dios se puso en sus manos para protegerlo de sus enemigos. No hicieron caso, llegaron los asirios, destruyeron a Israel, se llevaron cautivos a todo el pueblo a Siria, hicieron un pueblito llamado Samaria, y allí mandaron gente de Asiria, los mandaron aquí a Samaria, y ahí se revolvieron con los israelitas que allí estaban. Se contaminaron. Esa también había sido una promesa, que ellos nunca se iban a contaminar con otros pueblos. Y entonces se revolvieron, se contaminaron. Por eso los judíos no quieren a los samaritanos, porque los samaritanos ya no son israelitas puros, ya están contaminados. Además que los samaritanos no se fueron al destierro, ellos no sufrieron el destierro, ellos se quedaron ahí siempre, no salieron. Y estos les reprochaban mucho eso: nosotros sí sufrimos en el destierro. Recuerden el Salmo 138, Salmo 139, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, decían estos. Y los que nos esclavizaban nos decían: cántense un cantito de Sión. Y nosotros les decíamos: ¿cómo vamos a cantar un cantito de Sión en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si me olvido de ti, Jerusalén. Jerusalén también fue destruida en el 586 antes de Cristo. Lo destruyó Babilonia, con un rey a veces sanguinario, a veces bondadoso, era muy voluble. Haber tenido, ¿cómo se llama eso? Doble personalidad, o ¿cómo se llama cuando son bipolares? O tripolar a lo mejor, pero entonces, en el 586 llegó a Jerusalén, destruyó el templo, como hoy lo escuchamos en la misa, como hoy lo profetizó Isaías. Destruyó el templo, lo quemó, destruyó las murallas, destruyó las casas más importantes, los palacios, y se llevó cautivos a Babilonia a la gente más importante de Jerusalén. Hizo lo mismo que hizo el rey Saúl. No se llevó a cualquiera, se llevó a las doncellas más apuestas, a los hombres que sabían hacer un oficio, se los llevó a Babilonia, allá los tuvo. A las viejitas de 60 y más ahí las dejó en Jerusalén, no se las llevó. Y allí estuvieron algo así como 50 años en Babilonia, en cautiverio, esclavizados. Entonces, allí perdieron la tierra, llegó la pérdida de la tierra. En ese año perdieron las tres cosas que les daban a ellos valor. 1, la tierra. 2, el rey. Y 3, el templo. No volvieron a tener tierra, todavía no la tienen la tierra, hasta el día de hoy siguen luchando con los antiguos filisteos, ¿no? Que ahora se llaman palestinos, pero son los mismos, es la misma raza. Son los mismos hermanos originarios, Ismael e Isaac, que siguen peleando en pugna por la tierra. Ya no volvieron a tener rey, no tienen rey. Y ya no volvieron a tener templo. Ahorita pues existe un muro que le llaman el muro de los lamentos, y es lo único que queda del antiguo templo de Israel. Decía el padre Gandarita que ya estaban construyendo un templo, decía el padre Gandarita. El padre Gandarita decía muchas cosas, pero de entre ellas decía que ya estaban construyendo un templo y que el fin del mundo iba a llegar cuando los judíos terminaran el templo. Yo hasta le decía a Gandarita: averigüe dónde después a tumbar unas 2 bardas para que no lo vayan a acabar tan pronto, sí, para que no avancen. Pero él nunca me dijo dónde era, pues tampoco él yo creo sabía.
¿Dónde está? Pero dice que ya lo están haciendo, ya lo están construyendo y ya están avanzando. De todos modos, esto nunca lo volvieron a tener. En un inciso más, fíjense, perdieron también costumbres, perdieron idioma y perdieron la paz, que se convirtió para ellos en guerra. Ya no volvieron a tener paz. Perdieron las costumbres, obviamente, porque como no tenían templo, pues ¿dónde ofrecían sacrificios? ¿Dónde hacían sus rezos? ¿Dónde cantaban sus salmos, sus himnos que ellos componían? Siempre agradeciéndole a Dios por la benevolencia que había tenido para con su pueblo. Perdieron el idioma. Ellos, cuando fueron expulsados de aquí, israelitas y judíos, ellos hablaban el hebreo. Pero en Babilonia no se hablaba el hebreo, tampoco en Asiria se hablaba el hebreo. Ahí se hablaba una lengua más corriente, que era el arameo. Y entonces olvidaron el hebreo y empezaron a hablar el arameo. Eso ocurre en todas las culturas, no nada más aquí. Por ejemplo, nuestros paisanos que se van a Estados Unidos pierden las costumbres también, las de nosotros, y adquieren costumbres gabachas, ¿no? Empiezan a celebrar el Thanksgiving, ¿no? El Black Friday, empiezan a celebrar el Día de la Coneja, el Halloween, ¿verdad? Y hasta se ponen pupilentes azules para que los confundan, pero pues tienen los pelos así de moco de chango, así de todo parado. Entonces pierden el español, pierden el idioma y adquieren otro idioma, ¿no? El inglés. Pierden la paz también, porque ni están aquí ni están allá, o están allá queriendo estar aquí, viven allá pero su pensamiento está en volver aquí, y ni están ni en un lado ni en otro. Perdieron pues toda la tierra, la volvieron a recuperar la tierra los israelitas, ya no como Israel, ahora la recuperaron como los samaritanos, como Samaria. Los judíos volvieron a recuperar la tierra y volvieron a reconstruir el templo. Es muy importante que lean los libros de Esdras y Nehemías para que ahí descubran cómo reconstruyeron las murallas, cómo reconstruyeron el templo, cómo volvieron a reconstruir, lo más importante, la autoestima de los judíos, cómo volvieron a quererse, cómo volvieron a creer en Dios, porque era ya bien difícil creer en Dios. Ya ellos, su pensamiento estaba en otras cosas, tenían un pensamiento totalmente derrotista, acabado, estaban amargados en una palabra. De esta época son, por ejemplo, el proto Isaías, el primer Isaías que leímos hoy, pero un famosísimo profeta de este tiempo es Jeremías, que es el profeta de la desgracia, ¿no? Lean el libro del profeta Jeremías, hombre, hasta da risa de cómo piensa Jeremías, así, puro pensamiento derrotista. Es impresionante cuando habla de su relación con Dios, él, capítulo 20, versículo 7, ¿no? Señor, me tuviste, me venciste porque fuiste más fuerte que yo. Yo no quería hacer tu voluntad, pero tú me forzaste a hacerla. Y se lo llevó a Jeremías. Jeremías lo van a matar en el regreso de Babilonia, los mismos judíos, ¿no? No querían que regresara con él, que nada más les iba diciendo, les dije que iba a pasar esto, les dije, les advertí que esto iba a pasar. Cuando regresaron a Jerusalén, la gente, el pueblo, le dijo al rey Ciro, rey de Persa, que fue el que los devolvió, dijo, sí nos devolvemos, pero que no se devuelva Jeremías con nosotros. Sí, cómo no, ahí se los echaron y pues a medio camino lo mataron, no lo aguantaron, lo lapidaron, con puras piedras lo acabaron. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Luego, sí, mándeme. Sí, no, ese mismo es, sí.
Sí, están los dos ejércitos, uno en una colina y otro en otra colina. En una están los filisteos y en otra están los israelitas. Recuerden que en ese tiempo eran israelitas. Y en el valle, que hacen las dos colinas, estaba ahí Goliat gritándoles al ejército de Israel: que baje el más valiente de ustedes a pelear conmigo, para que no haya tanta matanza de gente uno con uno. Si me ganan ustedes, hagan de cuenta que vencieron todo el ejército filisteo. Si yo les gano a ustedes, pues yo vencí al ejército israelita. Y nadie quería bajar, porque Goliat era un hombre como de 250 metros de día. El casco, dice ahí el libro de Samuel, no lo invento yo, el puro casco pesaba 50 kilos, el casco que usaba Goliat. La espada pesaba 80 kilos. Pues imagínese, ¿cuándo iba a levantar usted la espada esa? No, nada. O sea, llegó David, llegó de pastorear las ovejas y le dijo, la mamá les estaba haciendo unas gorditas, porque estaban allá, los hermanos de David eran del ejército, y le dijo, llévale estas gorditas a tus hermanos porque tienen días que no comen, yo creo. Y él llegó con el lonche y oyó a Goliat que estaba gritando, dijo, ¿y ese quién es? Oh, pues es un filisteo que quiere que vaya a pelear, pero nadie quiere ir. Y el rey Saúl, no quiere ir nadie, todos le tienen miedo. Y él dijo, yo voy, y todos se rieron. ¿Cómo va a ir este chaparrillo? Y ya Saúl le dijo, bueno, si vas a ir, llévate mi casco, mi armadura, mi espada. Se la pudieron, no podía ni caminar David. Dijo, no, quítenme todo esto, así yo voy. Se llevó su morralito, su honda, agarró 3 piedras del río, dice la escritura, le puso a una honda y ya le gritó Goliat, ¿a poco me confundes con un perro que me vienes a tirar pedradas? Y ya le dice David, no, tú no eres un perro, tú eres peor que un perro, y ahorita mismo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y con una honda, con una piedra, se la clavó en la frente, cayó muerto, y con la misma espada, yo no sé cómo pudo, 80 kilos, le cortó la cabeza a Goliat. Y ya quedaron vencedores. Allí inventaron un canto que a Saúl le caía bien mal. La gente cantaba, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y entonces cuando Saúl oía ese canto, le hervía la sangre en contra de David. Muchas veces lo quiso matar, ¿no? Saúl a David. Lo persiguió muchísimas veces. En una ocasión, David se metió a una cueva a hacer sus necesidades, dice ahí, ¿no? A hacer sus necesidades. Y Saúl también se metió a la misma cueva sin saber. Y se sentó Saúl a hacer sus necesidades. Y David estaba atrás de él, así con la pestilencia ahí, ¿no? Y se sacó la espada David y le cortó un pedacito de la capa a David. Cuando salieron de la cueva, ya salió el otro pues, casi vomitándose, ¿no? Le dice, mira, el Señor te puso en mis manos. No te maté porque no quise, pero aquí está la prueba, te arranqué un pedacito de la capa. Y ya, se puso a llorar Saúl y le pidió perdón, pero no, era puro cuento. Lo siguió buscando para matarlo, hasta que mataron a Saúl primero, los defensores de David, ¿no? De David. Un día lo agarraron en Fenicia, no me falle memoria, en Filistea. Llegó David a una aldea porque lo andaba siguiendo Saúl y quiso pasar de incógnito, pero los espías, ya había espías en aquel tiempo, le fueron a decir al rey que ahí estaba David. Lo atraparon, se lo llevaron al rey. El rey le mandó un recado a Saúl, aquí tengo a David, al que andas buscando para matar, déjate venir para que lo mates. David oyó y se hizo pasar por loco, empezó a vomitar, a echar espuma por la boca, a arañar las paredes. Y entonces entre los filisteos, el que vea a un loco queda como embrujado. Y de verdad lo hizo David y le dijo, no, llévense a este loco, no, que no esté aquí más, córranlo, denle hasta un caballo para que se vaya. Y se fue, se peló. Ya cuando llegó Saúl, ya no estaba David. En muchas ocasiones, los libros de Samuel narran las veces en que Saúl quiso matar a David, quiso atentar contra David. Hay un apartadito aquí que nos habla de los profetas preexílicos.
preexílicos. O sea, los profetas que existieron antes del exilio. ¿Cuándo fueron el exilio? En el norte en el 722, estas fechas son importantes, y en el sur en el 586. Antes de estas fechas existieron estos profetas preexílicos que advirtieron de lo que les podía pasar si continuaban con su vida licenciosa, pecaminosa y alejada del pacto o de la alianza que ellos habían hecho con Dios. Se les conoce también como profetas escritores. Y de estos profetas existen 4 que se les conoce como mayores, y existen 12 que se les conoce como menores. Eso de mayores y menores no es que unos hayan comido más y se hayan desarrollado más que los otros, si se hayan quedado los otros chaparritos, no. Eso no quiere decir. Se les llama mayores porque sus libros son densos, están grandes, son muy vastos, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, David, Daniel, estos son los mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, esos son los mayores. Y los menores, pues me la voy a quitar de la barra fácil, son todos los demás. Oseas, Amós, Nehemías, Jonás, todos los demás libros, ¿no? Job, todos los demás libros son los Habacuc, todos los demás profetas. Eso se les llama escritores. Estos profetas son auténticos, porque ahorita les decía que en el reino del norte había los piratas, ¿verdad? Entonces, estos profetas tienen 4 características. Son hombres de Dios, son hombres del Espíritu, son hombres de la palabra y son hombres del pueblo. Eso es importante, les voy a decir por qué. Porque al profeta lo elige Dios, no el pueblo, no el rey. Los profetas piratas sí eran elegidos por el rey, sí eran elegidos. El rey decía, tú vas a ser profeta y hay de ti que profetices algo que vaya en contra mía, ¿no? Hagan de cuenta Andrés Manuel López Obrador, contra todos los periodistas que hablen mal de él. O sea, un periodista que hable mal de él es un periodista vendido, que trabaja para la derecha, es conservador, es clasista, es ambicionista, ¿no? Es adversario. O sea, igual era aquí. El reino del norte ponía sus profetas y órale, échenle confeti. No, pues el rey está haciendo muchas cosas. El rey, yo profetizo que el rey va a durar 1000 años o quizás hasta 2000 años. Iban estos hombres de Dios y profetizaban la verdad. Mira, a ti te van a asesinar de tal manera. Los perros van a lamber tu sangre, ahí donde mataste a Nabot, ahí mismo vas a morir tú. Eran hombres de espíritu. O sea, ellos no actuaban por sí mismos, por su propia voluntad, no, actuaban por la voluntad del Espíritu. Recuerden a Amós. ¿Qué dice Amós? Yo no era profeta, ni hijo de profeta. Yo era un pastor que cuidaba los rebaños de mi papá y juntaba los higos y las granadas que mi mamá cosechaba en la huerta de la casa. Eso era yo. El Señor me tomó desde detrás del rebaño y me dijo, ven y profetiza. Pero yo no era. Como les platico yo de mi vocación, ¿no? Yo estoy 100% seguro que el debería de ser sacerdote era Armandito, que vivía en un lado de mi casa. Ese era buena gente, inteligente, educado, un hombre entregado, un niño.
Dios apuntó con su dedo a darle la vocación a Armandito, pasó un ángel, le movió la mano y me pegó a mí. Como yo vivía en un lado de él, pues me pegó a mí el rayo, pero no era para mí. Yo ni profeta, ni educado, ni inteligente, ni nada. Pues yo no sé por qué me escogió desde detrás del rebaño, como Amós, y me dijo, ve y encárgate del rayo. Eran hombres de palabra. Muchas veces los profetas hablaban incluso diciendo lo que ellos no querían decir, haciendo lo que no querían hacer. ¿Se acuerdan de Jonás? O sea, yo ya me voy, me mandas a Nínive, yo voy por otro lado, ¿no? Y se lo traga la ballena y va y lo escupe en las playas de Nínive. Órale. No, es que yo no quiero predicar. Yo no quiero predicar. Pues predica 3 días. Va y predica 3 días. Se pone abajo de una retama, ¿no? Todo deprimido. Ya sabía que no. Y luego seca la retama, ¿no? Ya ves, era lo único que me tapaba del sol. Y hasta la retama me quitaste. Jonás, si tú te preocupas por esa retama que en el día está verde y cuando le pega el sol se seca, ¿cómo no me voy a preocupar por toda la gente que vive aquí? O sea, ¿cómo no los iba a salvar? Si tú quieres salvar esa retamita, pues yo quiero salvar a todo el mundo, a todos los que están aquí. Y por último, eran gente, esto es lo más importante que habla el Papa Francisco mucho a nosotros, eran hombres del pueblo, eran raza. No eran gente, ¿cómo les diré? Privilegiados. No. Vamos a ponerle aquí, tenían olor a oveja. Dice el Papa, necesitan oler a oveja. Y para oler a oveja, pues hay que andar entre las ovejas, ¿no? Mi papá tenía chivas, mi papá era chivero, porque su papá de él, mi abuelo Epimenio, era chivero. ¿Y vieran cómo apestan las chivas? Pues así apestaba mi papá, a pura chiva, porque andaba entre las chivas. Mi mamá siempre crió marranos, puercos, y también mi mamá olía puerco, pero porque andaba a los puercos. ¿A qué tenemos que oler los sacerdotes? A pueblo, a raza, a frijoles quemados, a gorditas de harina, a tacos del Che, o sea, a eso. No puede oler el pastor, no puede oler a Caché Machabeli, a Fifth Avenue, y la gente oler a mezcal, o sea, no. Tiene que oler a lo mismo. O sea, ¿por qué huele a lo mismo? Porque anda en el rebaño, oye el cuchicheo de las abejas, de las ovejas, oye lo que dicen de él, si es bueno, si es malo. Oye, si está orientando al rebaño por el camino del bien. O el mismo rebaño dice, no le entendemos al Padre. Cuando nos habla, sí hablará muy bonito y sí duerme a la gente, hasta los pone hasta sonámbulos, pero no le entendemos. No sabemos qué dice. Y el pastor que huele a oveja, sí le entiende el pueblo. Este sí nos habla, sí le entendemos. Sí, lo que él dice sí va de acuerdo con lo que yo estoy viviendo, con lo que veo, con lo que observo. Ese es ser profeta del pueblo. Los profetas piratas, los profetas del norte, no eran profetas del pueblo, eran profetas que vivían en el palacio, allí junto al rey, que comían en cubiertos de plátano, comían bien, charola. El otro profeta no. Acuérdense del profeta Elías, cuando llegó al torrente y le pidió a esta viuda que le llevara un panecito y un vaso de agua. La viuda le dijo, no tenemos, ya nomás me queda hacer un pan, pero le voy a dar la mitad a mi hijo y la mitad yo, y vamos a morir de hambre porque ya no hay más. Y el profeta le dijo, tráemelo primero a mí y te aseguro que no se va a acabar la harina, no se va a acabar el aceite y no vamos a volver a tener hambre. Y así fue. Y vivieron de pan y agua. Los otros profetas no. Los otros profetas vivían bien. Y no nada más vivían bien, les pagaban bien. Pero claro, pues les sobaban mucho ahí al rey, ¿no? Por último, reflexión
sobre esta época. Ponle mi chino. ¿Cuál es la reflexión de esta época? ¿Cómo concluimos? ¿Cómo concluimos así, sintetizando? Recuerden que el apartado original era salida, conquista, pérdida. El pueblo sale de Egipto, conquista la tierra donde mana leche y miel y termina en el cautiverio. Pero siempre tengan ustedes presente, la otra vez lo dije en una predicación, pero ahorita lo digo nuevamente, siempre tengan ustedes presente que la última palabra en la historia de la salvación, en la historia de Israel, en la historia de los judíos, en nuestra historia personal, familiar, comunitaria, en la historia de la iglesia, la última palabra siempre la va a tener Dios. Él siempre tiene la última palabra. La última palabra no la tiene el enemigo, ni las circunstancias, ni la temporalidad, ni la crisis. No, la última palabra la tiene Dios. Entonces todo esto está lleno de, ¿cómo le llaman? Diosidencias. Está lleno de diosidencias. No son coincidencias ni casualidades, no. Todo esto pertenece al plan, al proyecto misterioso que Dios tiene de la historia de la humanidad. Todo. La pandemia, el COVID, esta otra cosa, ¿cómo se llama? La que anda de moda ahorita. La influenza, la gripe estacional. Uy, ya le pegaron aquella. Todo eso forma parte del plan. Sus caídas, sus depresiones, sus tristezas, sus decaimientos. Cuando usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Es, ¿para qué me está pasando esto? O sea, ¿qué me está diciendo Dios a mí en este momento, en esta situación, en esta circunstancia? ¿Cómo quiere que Dios actúe yo en esta situación tan adversa, que me lastima, que me hiere, que me daña? ¿Cómo quiere Dios que saque yo la casta aquí? ¿Cómo quiere Dios que yo demuestre que mi casa está plantada, cimentada en roca? ¿Cómo le demuestro a Dios que esto no me va a vencer? Esto no me va a vencer. ¿Cómo le demuestro yo a Dios que soy un cristiano fino, elegante? La otra vez les decía que allá en mi barrio, para distinguir un perro corriente de un perro fino, se levantaba del cuero de la espalda, ¿sí? Entonces, si llora el perro, no, pues es corrientón. Pero si no llora, es fino. A usted cuando la levantan del pescuezo, más torso así, sí, ahí aguántese, muérdase la lengua y hasta que digan, este es cristiano fino, entonces ya se suelta poquito. Pero no vaya a gritar a la primera, por favor, porque si no, usted es corrientón de montón. No, sí, así no vas usted torto, aguántese macizo. Este es un cristiano fino. Y así termina esto. ¿Termina en el cautiverio? No regresaron a la tierra, les devolvió la tierra a Dios. Les digo que todo termina con la palabra de Dios. ¿Volvieron a ser conquistados? Sí, desgraciadamente volvieron a ser conquistados porque volvieron a caer en el pecado, volvieron a quebrantar la alianza, la ley. Y entonces los volvieron a conquistar los griegos y después los conquistaron los romanos. Y ahorita hay una lucha férrea contra los palestinos y entre ellos. Y no se decide de quién es la tierra. Pero no se les olvide esto. La última palabra en la historia de la salvación, en la historia de Israel y en nuestra historia misma, la tiene Dios. Y Dios tiene la palabra de amor, de ternura, de perdón. Créanme que esto es una garantía. Nos conviene creerlo. Dijo Benito Baruch de Espinosa. Nos conviene creer que así es. ¿Una pregunta, observación, algo? ¿Aquí le dejamos? Muy bien, pues vámonos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Que pasen una bonita noche.